Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Richard Santa, editor de la revista AVI Latinoamérica, y quiero darle la bienvenida a este nuevo webinar denominado Soluciones de Producción Virtual, para el cual nos acompañan Gonzalo Gamio, Ariel Stroh y Antonio Lacayo, a quienes les agradezco por haber aceptado la invitación del día de hoy. Y a todos ustedes que nos acompañan también el día de hoy, les recuerdo que en la parte de abajo de sus pantallas está la parte del chat y preguntas, donde pueden dejarnos todas sus dudas y al final serán resueltas por nuestros invitados. Ahora sí, bienvenidos a ustedes y por favor adelante con la presentación. Muchas gracias, Richard. Gracias, Richard. Quiero aprovechar de introducir, tenemos a nuestro estudio en Francia con Antonio, que está ahí. Hola, Antonio. ¿Estás muteado, Antonio? La frase más común del año pasado. Sí. Entonces tenemos un mini estudio virtual en que vamos a mostrar también parte de lo que es este case study con Riot. Gonzalo, no sé si tú quieres partir con la parte de Sony. Sí, claro, Ariel. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Esta va a ser una presentación bastante dinámica. Vamos a partir con la parte de productos del lado de Sony, que son básicamente una parte de toda esta construcción de producción virtual. Y después vamos a ir a la parte más interactiva y en vivo con Ariel, que van a hacer las demos con la gente de Easy Track. Así que voy a compartir mi pantalla ahora para que vayamos rapidito a hacer básicamente un ayuda a memoria, porque vamos a hablar de cámaras que ya están en el mercado hace un tiempo, la BRC X1000, la H800 y la BRC X400, pero que son cámaras que desde la última versión de firmware ya se pueden integrar a estos sistemas de AR/VR. Dando un contexto general, como ustedes saben, Sony no solamente es una empresa que hace productos de electrónica de consumo, sino que también en la parte de medios profesionales. Y como pueden ver ahí, desde los inicios de la compañía, Morita y Buka tenían bien claro que el hacer este tipo de productos, no solamente para los que disfrutan el contenido, sino que para quienes lo crean, es importantísimo. Y ahí pueden ver una pequeña línea de tiempo respecto a todos los productos que hemos creado, tanto para audio y video, dentro del ambiente profesional. Y justamente ahora las cámaras robóticas son parte de esos productos que se integran con las soluciones que maneja Ariel, con quien tenemos un partnership regional, y estamos viendo cómo se incrementa el interés por este tipo de soluciones en la región latinoamericana. Básicamente, y vamos a ir bien rápido con esto, tenemos tres modelos de cámara. Aquí tenemos dos que vamos a presentar ahora, que es la BRC X1000 y la BRC H800. Son dos cámaras que se ven exactamente igual por fuera, solo que una es 4K, la BRC X1000, y la BRC H800 Full HD. Ambas tienen sensor Exmor R de 1 pulgada, lo cual da un estilo de bokeh muy estético, que es algo que se busca ahora en las producciones remotas o producciones virtuales. Evitar un poco tener esa imagen tan plástica como se veía o se ve con algunas cámaras de otros participantes del mercado. Entonces buscamos tener ese tipo de calidad implícita desde el punto de vista de la óptica y el sensor también. Como ven, es una cámara que está pensada para trabajar en ambientes de broadcast, apuntando a líneas de producción tanto en estudio, house of worship, obviamente esports, auditorios o la parte de deportes. Esta cámara, sobre todo en el modelo 4K, tiene la capacidad de tener un modo de teleconverter, lo cual te ayuda a no tener que invertir en algún lente adicional o algún lente que se coloque por delante o lentilla que se coloque delante de la cámara. Cuando la cámara con el sensor 4K y está en modo Full HD, puedo activar esta función de teleconverter, la cual me va a agregar mucho más proporción de acercamiento de la imagen. Aquí pueden ver en este pequeño ejemplo la X1000 en resolución HD
a 10, 20 y 30 metros y vean cómo vamos a poder tener ese gran alcance usando solo el zoom óptico, el zoom digital en Mode Teleconverter en 24 por o en 48 por. Y que la calidad y la cantidad de ruido es bajísima. Así que por lo tanto es una cámara extremadamente completa. Es una cámara muy robusta, como les decía, está pensada directamente para trabajar en ambientes de broadcast. Es tan así que esta cámara tiene picture profiles que permiten poder hacer un match con las cámaras de estudio convencionales. Obviamente no es que quede exactamente igual, pero sí se va a acercar para mantener un nivel de homogeneidad y de consistencia en el tipo de imagen. Eso es lo que hace que tú vayas eligiendo qué tipo de cámara según el tipo de uso que le vas a dar. Así que la BRCX 1000 y H800 tienen estos picture profiles ya dentro de ellas para poder seleccionarlo y hacer, como les decía, este match. Desde la versión de firmware 2.1 que salió el año pasado, agregamos dentro de ese upgrade la compatibilidad con protocolo 3D, que aquí es donde directamente ya empezamos a trabajar con Ariel porque es una cámara que se puede integrar dentro de los sistemas de producción de AR, VR. Así que tanto la BRC X1000, la H800 y la que vamos a ver un poquito más adelante, la BRC X400, cuentan con esta tecnología. Básicamente, y para poner en puntos bastante específicos, los datos de tracking son vía IP, UDP, no está soportado a través de serial RS422. El protocolo que soporta es solamente 3D. Las conexiones desde la cámara es hacia un solo cliente. Ariel les puede contar también que ellos desarrollaron in-house un pequeño software o una pequeña aplicación para hacer multicast, pero la cámara en sí, per se, desde el punto de vista de su hardware, solamente apunta a un cliente. Y los datos de tracking van en sincronización con el input timing del Genlock para que esté todo sincronizado dentro de la modalidad de trabajo en el estudio. Hay un pequeño diagrama bastante básico, pero lo que quiero demostrar acá es que si bien yo estoy transmitiendo los paquetes de datos del protocolo 3D, al mismo tiempo puedo utilizar los controles remotos de la cámara, el RMIP500, por ejemplo, para hacer control, o un RCP para hacer el control video de la cámara, al mismo tiempo, sin tener ningún problema de choque de paquetes, así que se puede trabajar con la cámara en 3D en ambiente de producción virtual, haciendo la parte de control video al mismo tiempo, porque es una cámara, como les decía, pensada para ambientes de broadcast. Y ahí de manera bastante general, ver la parte de atrás de los conectores de la cámara. En el caso de la X1000 son Dual Link 3G SDI para la salida 4K 30p, y la BRC800 tiene solamente una salida porque es Full HD. Gonzalo, Dígame. un pequeño comentario nada más. Sí, Yo sí. sé que te lo saltaste, pero esta cámara obviamente es capaz de trabajar en NDI y con lo cual con un conector de red de PoE, con un solo conector tú puedes transmitir tanto, ¿no es cierto?, poder como video a través de NDI. Nosotros lo hemos probado en otras ocasiones y funciona extremadamente bien. Perfecto. Sí, me había pasado y iba bastante más rapidito. En el caso de la BRC X400, que es una hermana menor, pero de la misma serie de cámaras robóticas BRC, que son las que básicamente determinamos más hacia el mercado de producción o de broadcasting, es una cámara que también tiene un sensor Exmor R 4K, pero un sensor de media pulgada, una cámara que es desde el punto de vista de tamaño más pequeñita. Sí, también tiene un zoom bastante poderoso de 20 aumentos ópticos. También tengo la opción del Clear Image Zoom para llegar hasta 30 aumentos en 4K u 80 aumentos en Full HD. Si ven que aparecen otros modelos de cámaras ahí, que son las SRG X400 y X120, esas son cámaras que apuntan más al mercado corporativo o de educación, no a lo que estamos viendo ahora al mercado de producción de AR/VR, dado que solamente el modelo BRC X400 y las otras dos X1000 y H800 tienen la capacidad de soportar 3D, ¿ok? Y la cámara BRC X400 es 4K, con sensor 4K por defecto. En el caso de las otras dos modelos más pequeñitos que aparecen acá, estos SRG, hay que comprar una licencia para que se active la resolución 4K. Así que eso es para dejar claro esto del principio. Y las otras características son iguales para todas las cámaras. Esta cámara también, la BRC
X400 tiene la capacidad de trabajar por NDI, es una licencia aparte que se compra directamente con el proveedor de NDI, no es algo que venga incluido en la cámara. Es Power over Ethernet también y puedo hacer streaming. Una gran diferencia entre esta cámara, la VRS X400 y las otras dos más grandes, la X1000 y la H800, es que la VRC X400 sí se puede monitorear o se puede administrar a través de web browser. La X1000 y la H800 son cámaras como van directamente integradas a ambientes de broadcast, no tiene esa flexibilidad, sí tiene mejor óptica y tiene un sensor que es más grande, pero ahí hago el trade-off entre lo que necesito como algo robusto y específico para algún tipo de aplicación y tener una cámara más pequeña como la VRC X400 que va a ser un poco más flexible. También se le ha agregado las últimas versiones de firmware a esta cámara SRT, aparte de RTSP para hacer transmisión. En el caso específico de la VRC X400, esta cámara tiene Tally, que es la lucecita roja que se prende para ver que está esa cámara al aire, y también que puede trabajar con distintos protocolos de control de cámara, no solamente con Visca, sino que también con 700 PTP, para usar tal como lo hacemos con la VRC X1000 o H800, control video con los RCP y aparte también manejarlas con controles remotos como el RM IP500. También tiene la opción de una característica que se llama SynFile, que en el fondo yo puedo copiar las características o la configuración de una cámara en el resto de ellas a través del MSU, en el caso que lo tenga disponible, para no estar haciendo por cada una de las cámaras las configuraciones. Y ahí, de manera referencial, es el control remoto que tenemos nosotros para manejar nuestras cámaras, que es el RM-IP500. Es un control extremadamente flexible debido a que tiene un área, como ven, arriba a la izquierda, un área pequeña de control video para ajuste de pedestal de negro, pedestal de blanco. También tenemos el área de joystick para controlar. Tengo la capacidad de hacer joystick de hacer zoom tanto desde la parte superior del joystick, en la parte que gira, o bien hacer el zoom con el lever que está ahí que dice Wide Tele, que es el típico que podemos usar con el dedo índice y el dedo del medio para poder movernos más rápido. Eso queda un poco, da la flexibilidad de que hay gente que viene del área de seguridad, por ejemplo, de cámaras de seguridad, que está acostumbrado a hacer el zoom sobre la misma palanca del joystick. Y los que vamos por el lado de video tienen ahí el lever zoom. Aparte, poder agrupar cantidad de cámaras, puedo manejar más de 100 cámaras, puedo agruparlas o llamarlas directamente desde ahí. Así que este es el control más flexible que tenemos. Si quiero ir un poco más allá y tener una parte de control video mucho más precisa, sí tengo que ocupar un RCP dentro de la cadena de producción para poder tener un control mucho mayor en cada una de las cámaras. Bueno, otra parte que la vamos a ver aquí también de manera muy general, que muchas veces se nos olvida o no la contemplamos, es por dónde transmito todo esto. Yo tengo la parte de las cámaras, donde estoy capturando, tengo el engine que tiene ahí Ariel, pero ¿dónde voy a hacer toda esta transmisión? Bueno, Sony, tratando de dar una solución end-to-end en ese sentido, adquirió a Nevion hace algunos años, es una empresa noruega, que básicamente viene a apoyarnos en este viaje transformacional de cómo hemos estado transmitiendo en los últimos años. Hemos estado pasando de lo que es baseband, banda base, cableado estructurado, cableado SDI, por ejemplo, a IP. De hardware estamos pasando a software y de infraestructura dedicada a compartir recursos. O sea, básicamente es irnos cada vez más a la nube en tiempo real, virtualizando la mayor cantidad de procesos y compartir funcionalidades. Entonces, básicamente de manera muy por encima, porque de hecho si ustedes quedan al final interesados en este tipo de saber un poco más de esta parte de Nevion, tenemos personas expertas en la compañía con las que nos podemos reunir después y hacer alguna reunión específica para que se lo explique con más detalle. Pero básicamente aquí lo que buscamos es poder, en cierta medida, orquestar toda la transmisión de los paquetes de señal dentro de tu facility o hacia afuera, tanto por un lado de producción remota, etcétera. Por lo tanto, tenemos la capacidad en Sony de tener desde los sistemas de cámara la parte de switchers, los servidores de producción, los conversores, hasta tener esta área de poder orquestar y transmitir las señales a lugares remotos a través de IP o fibra, etcétera. Una de las cosas más importantes y que busca el concepto general, por ejemplo, por el lado del video iPath,
es tener a través de este hardware, buscar siempre el camino más corto y eficiente dentro de nuestra red IP para transmitir el contenido. Entonces, en ese sentido, siempre se busca la eficiencia, dado que estamos trabajando en ambientes de calidad broadcast, en que un frame de retraso ya es mucho, por decirlo de cierta manera. Entonces, Nebion se ha dedicado a desarrollar este tipo de equipamiento para poder asegurar la mayor eficiencia. Y estos flujos de trabajo básicamente son para trabajar tanto en soluciones de estudio, producción remota, el área de contribución, televisión terrestre, incluso el área de postproducción, o también en gobierno, por ejemplo, canales del Senado, del Congreso, etcétera. Y todo va envuelto en un gran paraguas también de servicios, los cuales se van a encargar, y tenemos la gente experta que se encarga de que esto esté en un correcto mantenimiento o esté funcionando de la manera que tiene que ser. Así que eso era para contribuir, colocar un poco más en la parte de lo que Sony hace como contribución a la parte de AR/VR, en esta parte de producción, que es lo que Ariel y la gente de Media Pop-Up 360 son realmente los expertos. Aquí nosotros entregamos parte del hardware o la infraestructura necesaria. Así que bueno, aquí algunos de los clientes, como ven, Riot Games también es un cliente que ha usado esta parte de plataforma de Nebion. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar yo rápidamente desde el punto de vista de Sony, porque ahora viene la parte más visual en que Ariel nos va a mostrar cómo se mueve, cómo se maneja y cuáles son los conceptos relacionados a esta área de producción virtual. Así que por mi parte, muchísimas gracias por la atención. Y bueno, aquí te doy el paso, Ariel. Nos vemos. Voy a compartir yo ahora. Espero que vean mi pantalla. Gonzalo, ¿me confirmas? Sí, se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, un poco queríamos comentar y compartir con ustedes el case study de un evento o de varios eventos que realizamos con Riot Games en Latinoamérica. Yo trabajo para una empresa que se llama Pop-Up Media. Estoy ubicado en Atlanta. Tenemos una oficina en Chile y también en Florida. Y tenemos por otra parte a nuestro partner de EasyTrack que está ubicado en Francia, que vamos a hablar de ellos para ver de qué manera ellos colaboraron también en este proyecto. Entonces, antes de hablar de este case study específico, quiero hablar un poco del concepto de producción virtual. Y el tema de producción virtual ha tomado auge especialmente desde COVID y también con la salida de más y más contenido, sea cinemático, como por ejemplo de Mandalorian, o también contenidos que se han producido en otro tipo de eventos en vivo. Entonces, para Riot, nosotros con Riot hemos estado trabajando en los últimos casi 6 años, y cuando nos plantearon la idea de hacer algo diferente para su final, tanto de Valorant como del League of Legends, que son dos juegos muy populares hoy en día, entonces queríamos salir un poco del esquema tradicional. Y lo que planteamos es lo que hoy en día ya Facebook, ahora Meta, llama el Metaverse, y la opción de conectar un mundo imaginario, un mundo virtual con un mundo real, y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. Un poco sobre nuestra compañía, yo diría que son 3 pilares que son la base de nuestra compañía. Uno es creatividad, el segundo es la tecnología. La tecnología nos apasiona, nos emociona, nos gusta hacer cosas nuevas. Y lo tercero es el tema de workflow, flujo de trabajo. El flujo de trabajo entendemos que es indispensable para poder llevar a cabo cualquier producción, porque no importa qué tecnología tengas y no importa cuán creativo eres, pero si no eres capaz de llevar este producto al aire de una forma fácil y eficiente, es muy difícil tener el éxito. En este ámbito hemos trabajado en productos de broadcast más tradicionales como noticias, deportes, entretenimiento, y hoy en día lo que vemos es cada vez más con el mundo de la utilización de motores de videojuego como Unreal Engine, que es el motor de videojuego más popular hoy en día en el mundo, la capacidad de llegar a situaciones hiperrealistas.
Y hoy en día hemos logrado, y otros también obviamente, de crear espacios y ambientes que muy difícil a los humanos pueden distinguirse si son virtuales o son reales. Y eso es lo que ha llevado, digamos, a un boom de más innovación en ese ámbito. Entonces, un poco sobre por qué nos fuimos a virtual. Entonces, aquí voy a hablar un poco del concepto de cómo nació todo esto. En el caso de Riot Games teníamos una situación determinada que ellos tenían una sala de cine en la cual pre-COVID tenían público que venía y transmitían de esa sala de cine los diferentes eventos. Entonces, la idea era cómo podemos transformar esta sala de cine a algo completamente diferente y algo que se integre a un mundo mucho más grande que es lo que es eso. Entonces aquí lo que estamos viendo en uno de los primeros bocetos de esta sala de cine con ventanas al mundo, a este mundo virtual que nosotros lo llamamos LATAM 2099, es el LATAM del futuro. Un poco aquí de los guiones y los aspectos creativos, todo este trabajo se empezó dibujando a lápiz antes de empezar a diseñar cualquier cosa, y de eso, digamos, nuestro director creativo se preocupó de hacer estas maquetas, y aquí ya ven un poco más elementos completamente integrados con el ambiente, etcétera. Con ambientación, con efectos, etcétera. Y aquí la idea era, nosotros teníamos, como les dije, una sala de cine, pero la idea era poder salir de esa sala de cine y poder entrar y salir para poder compartir diferentes contenidos. Lo que voy a mostrar ahora rápidamente es dos videos para que entendamos del concepto de lo que estamos hablando. Un segundito. El primer video que voy a mostrar es un video de Valorant, de la final. Aquí lo que estamos viendo es elementos de realidad aumentada combinados con elementos reales, con un traqueo completo de cámaras y también integración de lo que nosotros llamamos XR, o la integración de mundos 3D a pantallas virtuales o a pantallas reales o video walls, que en este caso están en la sala de cine. Aquí vemos también un ejemplo de cómo salimos de con elementos virtuales desde la pantalla hacia el cine. Quiero mostrar el segundo ejemplo, que está hecho exactamente con la misma tecnología. Vamos a ver un segundo. Y aquí un poco la idea era aprovechar el mismo setup y hasta integramos la ciudad dentro del mismo juego. Y finalmente aquí lo que vemos también es la capacidad de traquear objetos en tiempo real. En este caso traqueamos la copa.
Entonces voy a volver a la presentación. Ahora que ya vieron el resultado final, podemos volver, digamos, a cómo fue concebido este concepto. Y un poco la idea detrás de esto era poder generar ambientes diferentes en la ciudad, con la posibilidad también de monetizar esos espacios. Entonces parte importante era también cómo darle valor agregado a los diferentes sponsors, y vieron varias marcas que están integradas dentro de ese espacio. Un poco sobre la fiesta virtual. Aquí vemos un ejemplo de cómo salimos, ¿no es cierto?, a este mundo. Aquí vemos ya el diseño 3D a mano, pero de lo que sería la estructura del cine con los ventanales mirando hacia afuera. Aquí ya vemos el modelo 3D real, cómo se modeló y cómo se integró. Y aquí vemos también, ¿no es cierto?, lo que es el interior de la sala de cine. La posición de cámara, por si acaso, que estamos viendo ahora, es justamente de la Sony BRCX1000, que está justamente ubicada en este punto acá dentro del escenario. Vamos a hablar un poco sobre el setup tecnológico en un par de láminas más adelante. Y aquí ya vemos diferentes elementos adicionales que se crearon un poco para hacer un guiño, ¿no es cierto?, a los diferentes países de Latinoamérica que estaban participando en esta final. Y ya aquí con los mismos elementos ya construidos e integrados. Lo mismo, diferentes espacios, ya el espacio creado, espacios para colocar soportes. Y también aquí vemos simulaciones para efectos de lo que estábamos buscando. Se construyó el cine completo en 3D y lo que están viendo ahora eran las simulaciones. Y teníamos un desafío muy grande porque no teníamos acceso al cine antes del evento. Entonces, todo esto lo teníamos que producir remotamente y nos teníamos que asegurar que todo el proceso de producción estaba contemplando todos estos aspectos en consideración. Entonces aquí se ve uno de los efectos de uno de los dragones, el dragón de fuego, o el infernal que estaba. Y por último también la parte del Riot Store, para incluir algo de merchandising, es algo también que se generó como concepto. Vamos a hablar un poco de la tecnología, de cómo se hizo esto. Entonces, un poco sobre los diferentes aspectos que tenemos y que teníamos acá en esta producción. Uno, la producción que se buscó era una producción que nos iba a servir para las dos finales, digamos, tanto de Valorant como para League of Legends, pero generando algo completamente diferente. Entonces, ese era el primer desafío. Entonces, lo primero que teníamos es una grúa con una cámara Sony HDC 3100. Era una grúa de 6 metros que estaba ubicada acá abajo. Aquí se ve la grúa. Después teníamos dos cámaras BRCX1000. Una estaba ubicada acá atrás, donde indiqué anteriormente, mirando con una toma general hacia el escenario, y una lateral que estaba acá. Lo otro, como también siempre en América Latina tenemos un tema de presupuesto, teníamos 4 cámaras regulares que no tenían tracking. Entonces teníamos que resolver también cómo hacemos para que cuando se ponchan una de estas cámaras, aún así vemos una imagen coherente en lo que son los video wall que está de fondo. Vamos a hablar un poco de eso inmediatamente. Teníamos acá una zona donde queríamos traquear, decidimos traquear la copa. Esa copa determinamos una zona que está sobre todo el escenario donde se podía traquear esta copa. Teníamos 7 video walls de diferentes resoluciones, de diferentes tamaños, que teníamos que integrar todos estos. Teníamos una sala de servidores con 5 engines de Zero Density y un engine de VisRT. Estos engines lo que generaban y se preocupaban tanto de generar lo que son los fondos para los video wall, como todos los elementos de realidad aumentada. Y los engines de VisRT se preocupaban de todo lo que es la gráfica en pantalla durante el juego y las estadísticas.
Y finalmente, ¿no es cierto?, teníamos un control room o un PCR, un Production Control Room, donde se producía todo esto al aire. Un poco sobre las pantallas. Aquí vemos las diferentes pantallas. Teníamos un total de 7 pantallas. Esas pantallas, exceptuando la que está arriba, que es para los que están sentados en el teatro, se utilizó con lo que llamamos tecnología XR. Por lo tanto, cada vez que se ponchaba una cámara diferente, nos generaba la perspectiva de esa cámara. Con la limitación de que teníamos ciertas cámaras que no tenían tracking y por ende no teníamos cómo mapearlas correctamente. Entonces lo que se hizo ahí, se hizo un truco en el cual utilizamos una perspectiva forzada, pero que funcionaba muy bien. Entonces teníamos 3 cámaras con tracking completo, más el resto de las cámaras que tenían una perspectiva de tracking forzada, pero que funcionaba muy bien porque no se detectaba esa diferencia. Por otra parte, teníamos lo que llamamos el portal window. El portal window es lo que vieron en Valorant, la posibilidad de que un elemento virtual saliera de una de estas pantallas y entrara al ambiente real. Esa sincronización entre lo que es la pantalla y el elemento de realidad aumentada tiene que ser perfecto. Por ende, también el tema de sincronización, y aquí es clave, de cómo sincronizamos tanto las cámaras con los video wall y con los engines. Y también se desarrollaron 2 cosas. Se desarrollaron un plugin para que conversara con el switcher de ROS para poder mandar los comandos de cambio de perspectiva de cámara. Entonces, la operación, desde el punto de vista del director técnico, era exactamente la misma. El director técnico nunca cambió su forma de operar para hacer esto, y por eso cuando hablé al principio que los flujos de trabajo son un factor indispensable para que esto tenga éxito, y para el director técnico no hubo ningún cambio en la forma de operar. Y desde el punto de vista de tracking, y vamos a hablar un poquito más adelante con la gente de EasyTrack cómo funciona su solución. Teníamos el traqueo de cámara sobre la grúa. En general, cuando se hace producción virtual, se recomienda tener, digamos, una cámara que tenga mayor flexibilidad y mayor movimiento en el espacio, porque eso es lo que genera esa profundidad de campo. Entonces, esa es la que teníamos con la grúa. Teníamos el traqueo de objetos, como en el caso de la copa. En el caso de las cámaras PTZ, un poco lo que comentó Gonzalo al principio, la BRCX 1000 tiene un destino, pero nosotros teníamos necesidad acá de utilizar 5 destinos, entonces desarrollamos una aplicación propia que pudiese hacer multicast a esos múltiples destinos. Y usamos 3 sistemas EasyTrack. Este es un sistema EasyTrack como el que están viendo acá, para manejar todo eso. Y todo está controlado sobre IP en el espacio. Aquí vemos el ejemplo, lo vamos a ver en vivo desde el estudio en un segundo adelante. Aquí tenemos la caja EasyTrack montada sobre la grúa. Tenemos aquí el ejemplo de la aplicación que se puede utilizar hasta en una tablet para monitorear todo lo que es el sistema de tracking. Y aquí a la izquierda tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el sensor que se ubica sobre la grúa para traquear. Y teníamos 3 elementos de lighthouses que están ubicados por sobre la sonografía. Y con esos 3 elementos que estaban colgados, podíamos traquear prácticamente toda esta zona donde se estaba moviendo la grúa. Y por último, estamos viendo acá la parte de lo que es el traqueo de los objetos. Aquí vemos una alfombra. En este caso utilizamos la tecnología de anti-latency integrado con EasyTrack. Y tenemos aquí en el borde inferior teníamos un sensor, en este punto acá teníamos un sensor que se puede ver, aquí está, se puede ver acá, que se está traqueando en tiempo real, y con eso permitía hacer lo que estábamos viendo anteriormente.
Eso es un poco sobre el tema de la tecnología, y aquí vemos también la aplicación que comenté antes de los 12 BRCX1000 comunicados a un solo destino y la posibilidad de hacer multicast a varios engines en paralelo. Y por último, un factor que es extremadamente relevante, especialmente cuando uno hace realidad aumentada, es cómo afectamos la iluminación real y cómo la iluminación real afecta los elementos virtuales. Y aquí lo que hicimos es una integración completa con el sistema DMX que está en la sala de cine, en la cual teníamos una copia de los elementos de iluminación real en nuestro mundo virtual, en este caso en el mundo de la realidad aumentada. Y por ende, cada vez que cambiaba algo el luminotécnico, afectaba inmediatamente nuestro mundo virtual y viceversa. Adicionalmente, teníamos al lado del estudio, teníamos varias cintas LED. Entonces, cuando se prendían esas cintas LED de los colores de los dos equipos, rojo y azul, esto afectaba obviamente la iluminación de toda la sala. Entonces era importante también de que los elementos virtuales que estuviesen en realidad aumentada sean afectados por eso, y eso se afectó también. Entonces yo diría que ese es un aspecto extremadamente importante al hacer este tipo de integraciones en vivo. Aquí vemos un ejemplo de lo que es esta integración. Aquí vemos, por ejemplo, cómo un spiky que está afectando el mundo virtual. Y aquí también vemos un spike real cómo está afectando. Y por otra parte acá, aquí vemos, por ejemplo, cómo el fuego virtual estaba afectando con iluminación real todas las zonas de los asientos. Y lo mismo acá vemos con la parte azul, cómo esto afectaba también toda la parte de los asientos en el cine. Entonces esto es una parte que creo que es extremadamente relevante al momento de hacer producciones virtuales en vivo. Voy a dejar ahora mi parte. Antonio. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, gracias Ariel. Bueno, entonces ahora pasamos un poco a la presentación sobre EasyTrack. Antes que nada, agradecer también a los organizadores del evento por darnos esta plataforma pues, para compartir un poco más sobre nuestra tecnología y hablar un poco de EasyTrack y conectar también con miembros de la comunidad de producción virtual en Latinoamérica. Yo trabajo en el departamento comercial de OAGO, que es un estudio de producción virtual basado en el sur de Francia, en Burdeos, y tratando de aumentar y desarrollar el canal de ventas y distribución en varios continentes, y obviamente trabajando de la mano con Ariel en Estados Unidos y en Latinoamérica. Antes de comenzar a presentar un poco en detalle la filosofía de EasyTrack, quería darle la palabra a Tim, que es nuestro Chief Technology Officer y que va a presentar un poco también nuestra compañía. ¿Tim aprendió español? No, no habla español. Un poquito. So I will switch in English if you are okay with this. And so nice to meet you, everyone. And so we're in live from Bordeaux in France. So OARO company is based in France, and we develop the product EasyTrack. And so this is this product. So we will introduce to this product later with Antonio will do some slides. So this is a hub, a tracking hub. You attach to any camera, and then you connect a tracker to this hub to get the tracking data. So where is the camera in space in your studio, and all the data about the lens, and you can send this data to your render engine to make augmented reality or chroma key or XR, as we have done with Ariel during the summer for the Riot project. So it's a tracking hub. That means you can track camera with Lighthouse tracker. We will talk a bit more about this later, but you can also feed this tracker with any tracking data like 3D. So this is what we have done during this summer. We put Sony tracking data into this hub, and we were able, because there is many settings inside the hub, to duplicate
the data to many engines, as it was mandatory for this product to get the tracking data for the PTZ to multiple render engine. Okay, so maybe I will switch to Tim? Antonio. Yes, Ariel, tell me. Yeah, if I can just make a short translation of that. Oh yes, sorry. Maybe you want Antonio to take back the presentation now? Yeah, sure, go ahead. Okay. Solamente entonces para resumir, entonces básicamente EasyTrack es un tracking hub que permite integrar información o tracking de cualquier cámara en cualquier movimiento. Adicionalmente permite también integrar información de lente, de zoom y foco, y eso es lo que nos permite hacer movimiento completo. Aquí estamos viendo ahora cómo están moviendo la cámara a nivel de set. Obviamente tienen un croma extremadamente pequeño, Sí. que no es lo ideal para un estudio de televisión, pero para efecto de mostrar el concepto es más que suficiente. Sí, correcto. Ahora estamos, como Tim dijo, estamos en nuestro estudio, entonces un setup bastante sencillo, vamos a decir, pero en términos de lighting y etcétera, pero tenemos un resultado que es bastante bueno. Y ahora podemos pasar un poco a la presentación de EasyTrack y un poco sobre la filosofía del producto. Entonces, como mencionamos, Pop-Up Media ha sido, bueno, con Ariel hemos trabajado muy de la mano para tratar de desarrollar nuestro sistema y llevar esta tecnología también a Latinoamérica, que creo que tanto como para Ariel como para mí es una misión bastante importante y es un mercado que tiene mucho potencial. Detrás de la filosofía de EasyTrack, antes que nada queremos mostrar un poco los dos componentes esenciales de EasyTrack, que son por una parte el EasyTrack Hub Unit, que lo ven ahora en la imagen, que es la parte hardware, y luego también está toda la parte del sistema operativo con la interfaz utilizador de EasyTrack, que te permite operar y monitorar la tracking data. Entonces, ahora solo vamos a pasar a un plano para mostrarles el mismo setup que fue utilizado para traquear una cámara en México. Entonces, solo para mostrarles un poco aquí, vemos, por ejemplo, la unidad EasyTrack que está fijada atrás de la cámara Broadcast. En este caso es una cámara Blackmagic Broadcast con un lente tipo Broadcast también Canon. Entonces enviamos todo el kit para poder fijar esta unidad EasyTrack atrás de tu cámara, y luego tenemos el sensor también que está firmemente puesto encima de la cámara para poder traquear la orientación y la posición de la cámara al milímetro exacto. Y luego también para la adquisición de los datos de zoom y enfoque utilizamos un simple cable Heroes que va de la unidad EasyTrack directamente al encodificador digital del lente. Y luego, como mencionamos también, la filosofía del producto era de verdad crear un hub para la producción virtual, es decir, un centro que va a permitir de combinar tu hub EasyTrack con diferentes tecnologías de tracking. Como vemos aquí, por ejemplo, tenemos HTC Vive, que fue una de las tecnologías que fueron utilizadas en el caso Riot, y también anti-latency, que fue utilizado, como ya se mencionó, para traquear el trofeo. Y también tenemos la posibilidad de utilizar EasyTrack con PTZs que emiten 3D, como lo mencionó Gonzalo. Y luego también EasyTrack puede ser integrado en ambientes con sistemas de motion capture, como son Vicon, OptiTrack y en muy poco tiempo Qualisys también. Y algo importante de mencionar es que independientemente de cuál tecnología de tracking tú estés utilizando, siempre vas a tener 4 elementos que son importantes para cualquier producción virtual. Entonces, primero tenemos la interfaz utilizador EasyTrack, que recibimos muchos buenos comentarios, voy a decir, de los clientes por la interfaz utilizador. Es bastante sencilla de utilizar y permite no solo monitorear
todo el tracking, pero también calibrar tu sistema. Otro elemento muy importante que EasyTrack viene a aportar es la adquisición de datos de zoom y enfoque de cualquier tipo de lente, que sea broadcast o cine. Si es un lente más tipo cine prime, vamos a agregar simplemente codificadores externos para poder tener esos datos de zoom y enfoque que son tan importantes para la integración del mundo virtual con el mundo real. Luego también lo que EasyTrack permite es procesar la señal Genlock que está siendo generada por un procesador de Genlock, como puede ser uno de Blackmagic o Aya, por ejemplo. Y también lo que permite EasyTrack es el envío del tracking data over IP. Entonces todo se hace por IP, lo que te permite el día del rodaje de estar lejos del control room y poder monitorear y operar tu sistema incluso en una tablet, porque es una web app bien ligera. Solo para mencionar un poco de las aplicaciones de EasyTrack. Entonces, en un estudio virtual, EasyTrack puede operar ya sea en fondo verde, como lo tenemos aquí en el estudio en Burdeos, un setup bastante tradicional, sencillo, y también EasyTrack puede operarse en ambientes LED, es decir, en volúmenes LED que se volvieron bastante conocidos con la producción de Mandalorian. Entonces, EasyTrack también puede ser integrado en esos ambientes. Una de las grandes ventajas de EasyTrack es la libertad de movimiento, es decir, que lo podemos operar ya sea desde un cameraman hasta grúas, como lo hicimos en el caso de México. Lo adicional también que EasyTrack viene a aportar es que no simplemente se puede traquear la posición y la orientación de la cámara, pero también podemos traquear talentos o objetos al mismo tiempo con cada sistema EasyTrack. Podemos también en una misma tracking area, podemos traquear múltiples cámaras y enviar toda la tracking data a las diferentes estaciones de renderizado. Y para eso ofrecemos compatibilidad con básicamente la mayoría de los motores de renderizados 3D que existen actualmente en el mercado. Y solo para mostrarles un poco la portabilidad de EasyTrack, este es un sistema completo de EasyTrack para traquear una cámara y dos objetos o talentos. Entonces todo viene en esta pequeña Pelicase. Tienes la unidad hardware EasyTrack, el EasyTrack Hub. Luego los 4 faros o base stations que Ariel mencionó de Lighthouse para el envío de las ondas infrarrojas. Y luego 3 sensores, que va a ser uno para la cámara y 2 para talento o objetos. Y luego también obviamente enviamos todos los cables para la lectura de los datos de zoom y enfoque y para poder fijar tu sistema en tu cámara. Bueno, por la parte de EasyTrack creo que hicimos un pequeño overview del sistema, así que estamos a la orden y Ariel, te dejo la palabra. Gracias. Un comentario, Gonzalo, también. Una aplicación muy interesante de EasyTrack combinado con las PTZ de Sony es la posibilidad de montar una PTZ en una grúa y así tener un estudio completamente traqueado, no solamente con digamos, con el pan tilt, zoom y foco, sino también con completa libertad en el estudio. Perfecto, o sea, ahí la flexibilidad ahí es total. Completamente absoluta, sí. Perfecto. Una consulta al margen, también para yo saber un poco más. ¿Hay algún dot pitch del LED mínimo recomendado para esta aplicación? 1.8, 2. A ver, al final, hoy en día, yo diría que depende para qué tipo de aplicación. Nosotros acá utilizamos, en el caso de Riot, se utilizó un pitch de 1.8. Mandalorian, por ejemplo, utilizó 2.6, pero se utilizó en un espacio mucho más abierto. Entonces, la verdad que existen diferentes escuelas. Lo que sí muchas veces es más importante es la tasa de refresco. Entonces, la tasa de refresco sí es bien importante porque al final lo que tú quieres asegurar
es que, ¿no es cierto?, el refresco de la pantalla es suficientemente rápido para no ser captado, ¿no es cierto?, por la cámara. Exactamente, por la cámara, exactamente. Perfecto. Richard, no sé si hay algunas preguntas. Ariel, sí, preguntaban cuánto tiempo, en el ejemplo que nos presentabas de Riot, cuánto tiempo de preproducción se llevó para realizar ese resultado que nos mostrabas ahorita. Nosotros trabajamos sobre este proyecto 3 meses. 3 meses bien apretado. Como cualquier proyecto creativo, el tema más crítico, ¿no es cierto?, es llegar a una solución creativa que le guste tanto al cliente y que se apruebe. La producción en sí después ha sido bastante más rápida, pero sí debo comentar que trabajaron varias personas sobre ese proyecto. Lo que construimos acá era prácticamente una zona dentro de una ciudad completa, y por ende había bastantes detalles, pero también había otros elementos de programación como datos automáticos que tenían que reflejarse dentro de la ciudad, como la selección de campeones. Entonces había también elementos de programación, pero en total nos demoramos 3 meses en realizar esta producción. Y otro tema es cómo conjugar en esa preproducción la creatividad con la tecnología para poder lograr ese resultado. ¿Me repites esa pregunta, por favor? ¿Cómo conjugar la creatividad y la tecnología para poder lograr ese resultado? Porque aquí nos hemos concentrado un poco en hablar de la tecnología disponible para llegar a ello, pero también esto es un factor muy importante, la creatividad y cómo generar esas ideas y hacerlas realidad. Correcto. Y yo creo que ahí básicamente lo que uno necesita es una apertura de parte de los creativos. O sea, que ellos trabajen muy de la mano del equipo que conoce la tecnología. Se generó un diálogo muy activo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y muchas veces el área creativa empujó a que se resolvieran cosas tecnológicamente. Por ejemplo, parte de las soluciones que hicimos, las hicimos prácticamente en el sitio cuando detectamos que faltaban ciertas cosas para integrarse mejor. Entonces yo creo que al tener un equipo cohesionado, que pueda empujar uno al otro, ese es el escenario ideal. Pensando en la industria audiovisual y en otras aplicaciones, ¿esto podríamos pensarlo para un evento en vivo? ¿Alguna aplicación similar se podría hacer para un evento en vivo, un espectáculo? Sí, de hecho se han hecho, esto se puede hacer para eventos en vivo, se puede utilizar obviamente para eventos grabados, pero también para flujos cinemáticos. O sea, con la tecnología de tracking, con la capacidad de render de Unreal Engine, no solamente para el flujo cinemático, no solamente hoy en día el director tiene una visualización completa, muchas veces puede llegar prácticamente a lo que llamamos shoot to tape, con lo cual está generando ahorros significativos. Pero una cosa bien interesante en ese proceso, especialmente cuando se producen contenidos cinemáticos, es que si hoy en día el flujo audiovisual está contemplando un flujo de postproducción al final, ¿no es cierto?, y corrección de color al final del proceso, con esto ahora tú puedes adelantar mucho los procesos al principio, pero acortar muchísimo costos que después al final se convierten en procesos de postproducción, en procesos carísimos, y también la posibilidad de generar cosas como pilotos que para efecto conceptual funcionan extremadamente bien. En el tema de la producción virtual estamos viendo cada vez más una transición de sets que son, digamos, tradicionales, sets físicos, a sets virtuales. Antes, nosotros llevamos 17 años en el tema de la producción virtual, pero antes los sets virtuales se veían más plásticos, se veían más falsos. Hoy en día estamos llegando, como decía antes, a un hiperrealismo, y estamos viendo una transición de transformar esos sets reales en sets virtuales,
y yo diría que el 99,9% de la gente no se va a dar cuenta que hay una pantalla verde por detrás, si así está contemplado el diseño creativo, obviamente. Y algunos ejemplos en América Latina, algunas experiencias recientes en América Latina, adicional de este de Riot que nos mencionabas. ¿Podríamos contar algún caso en el que hayas participado en América Latina donde se esté usando esta tecnología que nos han presentado hoy? Sí, yo creo que Elecciones es un buen ejemplo de utilización de realidad aumentada y de estudios virtuales. En Elecciones, yo diría que es un caso típico en el cual se utilizan muchos de estos elementos porque se requiere integrar data en tiempo real para mostrar resultados y contar de una forma más, lo que se llama storytelling, de una forma más audiovisual esto. Entonces, eso por una parte. Estamos viendo en deportes cada vez más la utilización también de estos elementos, tanto para fines publicitarios como para también fines de contenido. Entonces yo diría que hay bastante experiencia en ese sentido en América Latina, menos todavía en la utilización de Unreal Engine y más con la utilización de plataformas de render más tradicionales, pero Unreal Engine hoy en día se está transformando sin duda alguna en el líder más importante porque tiene también una capacidad, y si alguno de ustedes ha visto lo que se puede lograr, por ejemplo, con Unreal 5, es impresionante el detalle y el realismo que se puede lograr. Y en el tema de costos, ¿qué tan costoso puede llegar a ser una producción de este tipo para un evento? Voy a hablar primero del costo de la tecnología. Primero partamos, las cámaras son las cámaras, todos conocen los costos. Después tenemos la tecnología de tracking, en este caso acá, en el caso de EasyTrack, para traquear una cámara, el costo de traquear una cámara, la inversión es menos de $15,000 y cada cámara adicional que se tiene que agregar es un monto aún inferior a ese. Entonces, hoy en día, si antes, digamos, la tecnología de tracking eran prácticamente inalcanzables para algunos clientes, hoy en día están siendo mucho más costo efectivos. Y después tenemos la tecnología de render. Hoy en día podemos utilizar Unreal Engine Vanilla, que es gratuito. Pero podemos utilizar también plataformas que son más profesionales como Zero Density y otras, que son plataformas que están hechas para el mundo de broadcast. Y obviamente esas son un poco más caras, pero hoy en día también yo diría que en términos generales todos los costos de esta tecnología han bajado significativamente y por ende yo diría que es un costo bajo. Ahora, por el lado de la producción, lo que ha logrado Unreal y Epic Games ha creado lo que se llama un marketplace. Y ese marketplace lo que permite es comprar recursos que ya fueron hechos por otros diseñadores. Entonces tú puedes hoy en día diseñar un mundo que está hecho por pedazos o por componentes que han hecho otros diseñadores en el mundo y el costo que vas a pagar por ello es muy bajo. O alternativamente, como hicimos nosotros acá, que creamos todo desde cero. Existen estas dos alternativas, pero yo diría que para el que quiere empezar en esto, creo que hay alternativas que son muy económicas para poder empezar. Bueno, y por último, Ariel, pensando ya en el usuario final y en la realidad de América Latina, fuera de las principales ciudades, que es el tema de conectividad, que todavía tenemos ahí una brecha grande, ¿qué tanto se necesita para poder disfrutar una producción de estas de una buena conectividad? A ver, de punto de vista de la producción en general, a pesar de que hoy estamos viendo ejemplos de producción remota, o sea, la capacidad de transportar señales remotamente y producir esto remotamente, en general hoy en día la tendencia sigue siendo la de hacer toda la producción local. Entonces, al final lo que tú tienes que hacer es un stream o una conectividad, que puede ser también con Nevion, como comentó Gonzalo, pero una conectividad desde tu PCR, desde tu control room, sea hacia streaming o sea por SDI, a donde quieran. Entonces la conectividad es la misma conectividad de antes. Hoy en día a nivel de streaming,
existen obviamente soluciones mucho más económicas y a una muy buena calidad para lo que es eventos corporativos, educación. Entonces creo que hay una oportunidad tremenda para mercados que históricamente no tenían presupuestos tan grandes como broadcast. Ok, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, Ariel. Entonces, si no, damos por finalizada la sesión, si ustedes no tienen nada más que agregar. Gonzalo. No, por mi parte no. Siempre me vuelvo a sorprender cuando veo estas presentaciones. La verdad que es para donde va el mercado. Solo una pequeña duda, Ariel. Desde el punto de vista del cliente, ¿esta operación es más OPEX o CAPEX? ¿Tiene que comprar todo o puede haber una parte de que arrienda para el proyecto, pero compra las cámaras o solamente paga la parte de producción? A ver, en la parte de lo que es cámaras, obviamente, es CAPEX. Obviamente, la parte de tracking hoy en día también es CAPEX, pero es un CAPEX relativamente reducido. Los render engines, obviamente hay que comprar esos computadores, pero son computadores que hoy en día una computadora con una buena tarjeta de videojuego no sale extremadamente cara. Exacto, sí, Es sí. una buena opción, o sea, una computadora con una tarjeta 3090 es una muy buena computadora. Aquí nosotros para este caso utilizamos una A6000, que es el top de línea de NVIDIA, que es un poco más cara, pero tampoco no es asequible, no es como hace años atrás donde Sí, que era prohibitivo, sí, eh, exactamente. y la parte creativa, obviamente, eso sí que es OPEX. La parte Ya, de producción es OPEX porque esos son al final recursos humanos. Entonces, eso es. ya, perfecto. Gracias, Ariel, ahí me quedó muchísimo más claro. Perfecto, bueno, entonces Ariel, Gonzalo y Antonio, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber hecho esta presentación. Gracias, Richard, por la invitación. Sí, Que estén muy bien. Gracias a todos por Gracias, participar. Antonio. Gracias, Ariel. Nos sí, vemos. Chao. Todo el gracias equipo. por el Gracias. espacio. Que Gracias, estén muy bien. adiós. Chao, chao. Y a Chao. todos los que nos acompañan, les agradecemos por haber aceptado la invitación y los invitamos a estar atentos a nuevos webinars y nuevos eventos virtuales que ofreceremos desde AVI Latinoamérica. Hasta entonces. Hasta luego. Chao.